Buenas noches, amigos de la librería La Montaña Mágica. Bienvenidos otra vez a nuestro queridísimo ciclo de cómo respira un poema. Antes de dar paso al mismo, quiero hacer una breve reflexión y creo que positiva. Volvemos a las actividades presenciales, que al fin y al cabo es lo que todos estábamos deseando: darnos abrazos, charlar, después de una presentación tomarnos esas cañas, esos vinos, escuchar de los poetas sus poemas, tener esas charlas con los autores. Realmente lo que la pandemia nos quitó, pues afortunadamente parece bueno, vuelve, y yo personalmente estoy deseando aumentar la actividad de presentaciones pues lo más posible. Eso no quiere decir que vayamos a dejar de hacer vídeos. Por ejemplo, este ciclo lo pienso mantener porque sé de buena tinta que hay muchas personas que le tienen mucho cariño, y yo el primero. Dentro de esas presentaciones que vamos a ir haciendo ya a lo largo de toda la primavera, me gustaría señalaros que bueno, hay una iniciativa por parte de la librería que se llama ¿Qué estás leyendo? Ya la inauguramos con nuestro querido amigo Juan Marqués, que vino a Cartagena a presentar su libro El hombre que ordenaba librerías, editado por Pretextos. Fue un auténtico éxito. La verdad es que hay muchísimas ganas de volver al acto presencial. Es normal, porque lo echábamos muchísimo de menos. Y os iremos informando. De todas maneras, yo creo que todos nos seguís un poquito por redes sociales. Ya os adelanto de que habrá pues, ciertas sorpresas allá por octubre. Y estoy seguro que, bueno, que va a salir algo muy decente. Con la alegría de poder deciros esto, bueno, hoy tenemos a un buen amigo de Murcia, José Óscar López. José Óscar es un gran poeta, es un gran relatista, es un gran amante del cómic, y nos trae a otro grandísimo poeta de la generación del 50, José Corredor Mateos. Para ello, simplemente os dejo su intervención, que la disfrutéis, que descubráis a este grandísimo poeta nacido en La Mancha, pero criado en Barcelona, con un larguísimo currículum. Y espero de verdad que estéis todos muy bien, que seáis felices y que sobre todo sigáis leyendo y disfrutando de la literatura. Nos vemos muy prontito, espero, eso sí, que sea en físico, que nos podamos dar un buen abrazo. Y también nos vemos aquí en el canal. Ya os digo que seguiremos haciendo algún tipo de presentación, seguiremos con varios de los ciclos, ¿vale? Chao. Hola, Vicente Velasco de la librería La Montaña Mágica de Cartagena, una de las librerías más bonitas que podéis visitar en España. Y bueno, y Vicente, uno de los libreros que mejor conocen lo que venden, y ese tipo de libreros que os puede guiar y ayudar a encontrar lo que queréis buscar en una librería tan bien surtida como la suya. Vicente Velasco decía, me pide que os recite unos poemas de alguno de mis poetas favoritos. Y bueno, pues después de pensarlo un poco, porque hay muchos poetas que a uno le gustan, ¿no? He decidido recitar poemas de un poeta al que hace muchos años que leo y releo con frecuencia. De hecho, últimamente lo he releído y por eso me ha venido su nombre a la cabeza enseguida, para la propuesta que me hace Vicente de compartir con vosotros un rato de recitar poemas. Y ese poeta es José Corredor Mateos. Os enseño la poesía completa, Desolación y Vuelo, la portada de su poesía completa. José Corredor Mateos es un poeta que empieza a publicar en los años 50. En España, como sabéis, pues en esa década
bueno, él pertenece a la generación del 50 y en esa década los poetas practican un tipo de poesía, una poesía comprometida, que se decía entonces, una poesía social, una poesía, pues, en fin, hay muchos libros en aquellos años que muchos de vosotros ya conoceréis. Es un tipo de poesía muy marcada por libros, pues, por ejemplo, se me ocurren ahora mismo Tinta del 42, de José Hierro, o incluso libros de autores de generaciones previas, como es el caso de Vicente Alexandre, del 27, que también por esos años publicó un libro importante y determinante, y muy determinante un poco para lo que se estaba haciendo en ese momento, que es Historia del Corazón. José Corredor Mateos empieza a escribir poesía en ese marco, en esos años, y se nota en su poesía, pero también se nota en aquellos años que cuando uno relee su obra, cuando uno emprende la lectura de su poesía completa, ve enseguida cómo ya en aquellos años afloraban muchos de los temas y de los motivos y de los símbolos que va a emplear también en la última parte de su poesía y sobre todo en esa poesía que él empieza a hacer ya en los años, a partir de los años 70, en Carta a Lipó, o ya de los años 80 y 90, como en El don de la ignorancia o Un pez que va por el jardín, que es una poesía ya muy personal. Bueno, en fin, todos los poetas, ya sabéis, hay un momento en el que, bueno, al principio participan de una forma más clara un poco de la constelación de poetas de su tiempo al principio, cuando comienzan sus trayectorias poéticas, y luego van individualizándose, van decantando su voz y van encontrando un poco una voz más personal y más propia, ¿no? Y Corredor Mateos, a mí me da la sensación de que comparte un poco con otros autores de su generación, pues por ejemplo como Antonio Gamoneda, el hecho de que una verdadera proyección de su obra se da de una forma un poco más tardía, ¿no? En los años 80 o 90, como ya he dicho, que es cuando empieza a demostrar una voz ya totalmente decantada y personalísima, ¿no? José Corredor Mateos practica, sobre todo ya a partir de estos años últimos, una poesía muy influida por filosofías orientales como las del budismo o el taoísmo, que son, bueno, filosofías que ya, por ejemplo, habían tenido mucha importancia se me ocurren ahora, pues por ejemplo, la poesía beat estadounidense de los años de la contracultura, ¿no? Que es cuando yo recuerdo en mi memoria lectora, que es cuando empiezo a ver un poco esas filosofías reflejadas en la poesía, ¿no? Aunque José Corredor Mateos, yo creo que lleva todas esas corrientes filosóficas orientales, las lleva a los cauces de lo poético por otras vías. Yo creo que José Corredor Mateos, por ejemplo, ese talante taoísta de su poesía eh, mm, lo vierte a través de cauces, por ejemplo, como los de la influencia de un Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pienso en la última etapa de la poesía de Juan Ramón Jiménez, la etapa más metafísica que tuvo Juan Ramón en libros maravillosos como Animal de Fondo, por ejemplo, ¿no? Y en esa suerte de poesía religiosa sin religión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por mencionar algo que pueda daros una idea de de lo que puede ser un poco la poesía de José Corredor Mateos. Aunque, por supuesto, para saber de qué trata la poesía de José Corredor Mateos, lo que hay que hacer es leer su poesía. Y eso es lo que voy a hacer ya mismo. A mí, a la hora de presentaros, haceros una mínima presentación antes de recitar algunos poemas suyos, eh, para presentaros estos poemas suyos, me acordé de una cita que leí hace poco en el filósofo italiano Franco Bifo Berardi,
que dice que el significado no es una presencia, sino una experiencia. En realidad, esta definición de significado, claro, no solo me hace recordar a José Corredor Mateos, pero es una cita que uno fácilmente puede aplicar a cualquier poesía verdadera, ¿no? Realmente, ese significado como presencia y como experiencia. Y precisamente repasando también otro libro de José Corredor Mateos, el libro del Corredor de Fondo, sus memorias, precisamente hay 3 citas también que abren este libro que pueden dar una idea un poco también de lo que es su poesía. 3 citas la primera es de Azorín, que dice: tengo la certidumbre honda, inconmovible, de que todo es presente. No hay más que un plano del tiempo, y en ese plano, presente siempre, está todo. La segunda cita es de Erwin Schrödinger, que dice: eternamente y siempre no existe más que ahora, un único y mismo ahora. El presente es lo único que no tiene fin. Y la tercera cita de Ludwig Wittgenstein, que dice: vive eternamente quien vive en el presente. Me acabo de dar cuenta además ahora que en estas citas se habla del presente por, por cómo enfoca José Corredor Mateos sus memorias, ¿no? Porque habla del pasado como de un eterno presente, de un constante presente, que es algo que es una forma de entender el tiempo que la física contemporánea tiene en cuenta, pero que también precisamente hablando de ese presente conectamos con la cita de Bifo Berardi, ¿no? Cuando dice que el significado no es una presencia solo, ¿no? Presencia y presente, sino también una experiencia, ¿no? Que al final es de lo que se trata toda poesía verdadera. Y bueno, Vicente me pidió como unos 10 minutos para recitar sus poemas y veo que ya, ya he consumido casi los 10 minutos presentando su poesía. Y temiendo ser demasiado breve, he acabado siendo demasiado prolijo, con lo cual voy a leeros sin más dilación algunos poemas de su obra. Por ejemplo, de sus primeros libros, de Ocasión donde amarte, del año 53. Es de noche, lo sabes, y fuera, por el aire, es más de noche aún. Tu sombra es prieta y dura como un árbol. Suenan tiempos, campanas. Mi amor, como las sombras, va buscando el origen de tus ramas. El reloj no es un arco, ni un silbo, ni una flor, ni un rosario. Sobre las olas vuela, pasa otra vez, y luego todavía siempre, siempre volando. El reloj no es un árbol, ni un ave, ni un hermano. Mirad vuestras muñecas, alas, pasos. Sobre las olas vuela este mismo reloj, siempre, siempre volando. De el libro Ahora mismo, que ya es del 60, os leo un poema. Todo se ha vuelto ahora muy sencillo, sin secreto. Las cosas tienen prisa por quedarse desnudas en la brisa y esperar la verdad como un cuchillo. Oigo bullir la vida en el pasillo y al pájaro cantar en la cornisa. Tiendo la mano, solo mi camisa está durmiendo aún como un ovillo. Soy el mismo de ayer, pero más triste. Vestiré el mismo traje, de igual modo. Sigo esperando aquí, como quisiste, pero no gritaré. El calendario prolongará el misterio y todo, todo se volverá a inventar, como a diario. Voy a pasar a El don de la ignorancia, del 2004. El poema se abre con una cita de Rilke que dice: «Qué extraño es estar muerto, qué extraño es estar vivo, sentirse rodeado de otros seres igualmente extraños y de cosas inertes que te atan con su solo silencio. Qué extraño es oír las voces más calladas, que se haga visible lo invisible, tocar lo que se escapa para siempre,
Te sorprende que esto que te envuelve sea en verdad real, que tú mismo lo seas. Tu vida la sostiene, ¿acaso esta extrañeza? Otro poema de este mismo libro. No hay pájaros que vuelen y no hay tampoco aire, aunque pueda volver a respirarlo, con la misma delicia. El sol brilla con luz que se apaga conmigo. Los caminos abiertos por el hombre se cierran con el hombre. De otro libro, de un pez que va por el jardín, del 2007, tendido aquí en la arena, mientras veo volar las gaviotas, me pregunto, ¿y el mar? ¿Sabrá volar el mar? Otro poema. Miraba absorto el mar, pero el mar ya no está. Hay solo un gran vacío, que no sé si es oscuro o luminoso. Aún me parece oír el rumor de las olas y percibir su olor. Y sigo viendo el mar, pero el mar ya no está. He de seguir aquí, donde estaba la orilla, por si vuelve, pero si no lo hace, me asomaré al vacío que ha dejado y empezaré a llamarle por su nombre. Otro poema, también de un pez que va por el jardín. Vas corriendo a solas el jardín, despacio y sin cuidados, mientras el verso fluye entre la niebla y el asomo lejano de la luz. Todo lo que vas siendo te sorprende. ¿Qué puedes esperar más que lo inesperado? Que las hierbas que pisas son carne de tu carne, que la luna saldrá cuando tú se lo digas, que no hay diferencias entre el jardín y tú. Caminas muy despacio para que todo pueda sorprenderte y te vas alejando, tanto que ya incapaz el verso de seguirte, se detiene. Y ahora voy a leer de su último libro, Sin ruido, que es del 2013, me parece que era. Del 2013 voy a leer otros poemas, otros poquitos poemas. Estos versos que brotan del silencio recogen sensaciones del instante y otras que creías olvidadas. Así vas aprendiendo a conocer el gozo y el dolor de que estás hecho, con los que, deshaciéndote, te haces. Renuncia a todo y sé menos que nada. Esta lluvia, primera del otoño, te hace ver que la nada ya está en ti. Que esto no te impida apreciar la belleza de un mundo que no es. Todo será ceniza, ceniza, pero ahora qué plenitud. Todo en vuelo, y tú sabiéndote ceniza, pero ardiendo. En tus cuadros, el cuerpo no es ya carne, ni vísceras, ni humores, sino que es puro espíritu que arde en la oscuridad. Cuando has logrado ver, no es preciso pintar. Los pinceles se mueven, pero tú no los mueves. Los colores se extienden en la tabla, sin que tú los extiendas. Ahora has terminado. Se diría que el mundo sigue igual, pero es otro el mundo, como eres otro tú. Bueno, este poema está escrito a Jordi Isern y hay una cosa que no he dicho y es que José Corrado de Mateos ha ejercido la crítica artística durante muchos años, experto en pintura contemporánea. Otro poema con una epígrafe que dice, oyendo las nociens de Eric Satie. Unas gotas de luz golpean suavemente las teclas de un piano. Qué vana te parece aquella música, que no es como esta, tan igual al silencio.
Ahora que la música ha cesado, Eric Satie se vuelve y en silencio, que suena como música, sonríe. ¿La oyes? Es la música del poema que intentas escribir. El poema que sabe tantas cosas que ignoras, te está diciendo algo que no aciertas a entender. ¿Qué te estará diciendo este poema que sigues escribiendo atento a lo que dice? Y para terminar, un poema también muy breve. Si el poema se oculta en el poema, no será porque quiere huir de ti. Pues espero que os haya gustado este repaso rápido a la obra de José Corredor Mateos. Buenas noches.